Bienvenidos amigos a una nueva edición de Tu Escuela al Día, el programa de televisión emitido por TVC de Cabrero que nos permite conocer todas las informaciones de nuestras escuelas y liceos municipales. En esta oportunidad vamos a conversar con don Ricardo Ortiz Cayún, que es director de la escuela Hogar Charrúa, para no solamente hablar de este segundo semestre académico, sino que todos los desafíos que tenemos por delante. Entre estos temas, obviamente, el retorno voluntario a las clases presenciales. Director, gracias por estar hoy día en nuestro programa y bueno, conversar de muchas cosas. Muchas gracias, Bernardo, a usted, al canal TVC, ¿no es cierto?, por la invitación. Y aprovecho naturalmente de enviar un caluroso y afectuoso saludo a toda la comunidad de la Escuela Hogar Charrúa, a nuestros estudiantes que por estos días están retomando después de una cantidad impresionante de días sin estar en sus aulas, están de a poquito, ¿no es cierto?, instalando a apoderados que también han confiado en nosotros y por supuesto al equipo que ha estado preparando este retorno, a nuestro asistente de la educación y por supuesto a los profesores y profesoras. Yo diría que casi 500 días. Circula la estadística por ahí de que alumnos que no han estado en clases presenciales. Estamos hablando de una cifra bastante importante. Primero, ¿cómo fue este debut? Porque esto partió el 23 de agosto, ¿ya? Ya hemos avanzado la semana. Entonces, ¿qué es lo que ha podido visualizar usted? Bueno, primero nosotros tuvimos, y algo que me gustaría destacar, Bernardo, un trabajo muy importante de parte de todos nuestro equipo de asistentes y también el equipo directivo que estuvo preparando este retorno. No era la misma sala, no eran los mismos pasillos, tenían identificaciones, demarcaciones que le llamamos nosotros señalética, que indudablemente que tienen un efecto en la cotidianidad. Por lo tanto, esa preparación es lo primero que me gustaría destacar. Ahora bien, dentro de ese proceso también hubo consultas, hubo conversaciones, hubo consejos escolares de alguna manera para profundizar y para generar este ambiente de confianza que permitiera que algunos apoderados, como finalmente ocurrió, 5 estudiantes de séptimo y un estudiante de octavo, los papás decidieran enviarlo. Ya, bueno, ahí por distintos motivos. Ya hay algunos motivos que tienen que ver con efectivamente esta confianza que finalmente la vieron en terreno. Los niños después comentaban cómo se implementaban las distintas medidas y protocolos y cómo la clase finalmente también había funcionado. Y por supuesto, también algunos con pocas ganas, ya a pesar de que la jornada no empieza como antes tan temprano. De todas maneras, yo vi ahí algunos rostros con un poquito de sueño, pero al final del día yo los vi con ánimo, Bernardo, de reencontrarse. Había niños que no conversaban en un ambiente escolar al menos, seguramente sí lo hacían como amistades, pero en un ambiente de la escuela, como tú dices bien, 500 días sin estar conversando después de una clase, de alguna manera bromeando, o por último, pasando el rato juntos en estos recreos que son de media hora, se resultó una instancia interesante. Y por supuesto el reencuentro con los profesores y profesoras, que los primeros minutos naturalmente que era un poco encontrarse, sacar las emociones a flor de piel para ver qué era lo que estaba pasando también con nuestros niños y niñas. Director, me imagino que, bueno, hubo una logística para poder recibir a los alumnos, pero también hay una planificación. No es que todos puedan decir, ya, vámonos todas a clases presenciales porque todos queremos. Me imagino que hay un orden, hay una programación. ¿Me puede hablar un poco de eso? Por lo menos de lo que será esta semana. Sí. Bueno, en primera instancia nosotros tenemos unos ciclos que tienen que ver con los niveles educativos que para el caso de la Escuela Hogar Charrúa correspondió a los más grandes. Y se entiende que el motivo de ello es porque se espera, y yo creo que así ha sido, de que ellos tengan una mayor noción, una mayor reflexión y acaten finalmente las distintas normas implementadas. Que son poco habituales, ¿no es cierto? Esto de que termina el recreo y te vas a lavar las manos, estarte tomando la temperatura, bueno, todo lo que nosotros conocemos. Seguramente pensamos que iba a ser mejor partir por los más grandes y por eso séptimo y octavo están priorizados. Pero también, Bernardo, es una lógica que se ha instalado a nivel nacional, donde se espera y se juzga este retorno como un evento que debe ser de alguna manera progresivo, que debe ser de a poco y nunca con aglomeración. No correspondería y no tiene mucho sentido porque las medidas se tienen que ir implementando, no en lo escrito, están muy bien escritas, nuestro equipo ahí ha hecho el trabajo con ayuda, por supuesto, de DAEM, del área de salud especialmente,
Pero otra cosa, como se dice, es en terreno. Y en terreno se ve cómo hay que ir ajustando los tiempos, cómo hay que ir instalando algunos hábitos. Por lo tanto, esta progresión que te cuento, Bernardo, tiene que ver con séptimo y octavo en este ciclo, para después incorporar de a poco a los demás niveles. Y por supuesto, siempre bajo la mirada de ir buscando, de ir ajustando las piezas, ajustados los protocolos, pero también con la variable de la voluntariedad de los apoderados, porque sabemos que, como te contaba, no alcanzamos todavía los aforos completos. Yo diría que es más que nada por los temores naturales que pueden tener todavía muchos papás y mamás que están ahí, ¿no es cierto?, observando, quizás están viendo qué va a pasar más adelante. Sabemos que los datos también cambian y entendemos eso, y por lo mismo tenemos que seguir brindando la posibilidad remota también a eso. El primer día, el lunes 23, ¿cuántos fueron los alumnos más o menos que partieron? En el caso de la Escuela Guarcharrúa fue un estudiante de octavo, nuestro estudiante Brandon, a quien aprovecho de saludar, y 5 estudiantes, solamente un varón en el caso del séptimo, ¿ya? No, en realidad fueron 4, porque el día de hoy apareció otra estudiante muy animada, por cierto, para completar esa cantidad. Y bueno, estamos en todo caso cerca del aforo. Recordar que las salas se redujeron su capacidad, ya no podemos tener, en nuestro caso, los máximos son 20 alumnos por sala, pero aunque llegáramos a la idea de que los apoderados quisieran enviar a todos los niños, tenemos una cantidad de espacio limitado, porque tienen que estar separados por 1 metro, y esa es la cantidad, Bernardo, que tuvimos durante el día lunes. Pero fíjate que, independiente de esa cantidad, al estar todos como atentos, y teníamos circulando a varios de nuestros asistentes, el equipo directivo, bueno, se volvió a generar este espacio de lo que es una escuela, de lo que es reunirse. Una familia. Claro, y de lo que es que pase una hora de clase, toque un timbre, una campana, lo que sea, y continuar una especie de ciclo, ¿no es cierto?, de trabajo. Eso que, como tú decías, más de 500 días sin que ocurriera, es bastante. Tengo entendido yo que desde el DAEM, a través de la enfermera encargada del programa de salud del DAEM, es la que ha bajado toda esa información que viene desde arriba para establecer los protocolos no solamente en su escuela, sino que hemos sabido ya que son protocolos que se han implementado en todos los establecimientos, escuelas y liceos municipales. Ha sido muy difícil llevar a cabo en la práctica esto, o ya está siendo algo como cotidiano. No, yo diría que no, Bernardo, no ha sido difícil, porque no es un trabajo que empezara, no sé, en agosto o en julio. Es un trabajo que ya se venía visualizando desde el año pasado, primero por los documentos que venían desde el mismo ministerio, y luego yo diría que en una muy buena implementación que hicimos a nivel local de parte de nuestro sostenedor y del área de salud en particular, donde se estandarizó, como se dice. O sea, tú vas a OBB, vas a las escuelas de Cabrero y en este caso Charrúa, y te encuentras con los mismos protocolos o con las mismas características de lo que debiera ocurrir en la sala de clase, en los pasillos, en el ingreso, en la salida. Y eso es un gran aspecto, Bernardo, que yo destacaría, porque de alguna manera le da una tranquilidad a un apoderado, independiente de donde esté su hijo o hija. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos estudiantes que ya están, no sé, en la media, en el MAS, y otros están con nosotros, más pequeños. Por lo tanto, el apoderado puede sentirse con la tranquilidad de que al más grande lo va a enviar a Cabrero, y va a tener la misma sensación de confianza que la que podría tener en su escuela, independiente de que sean 2 lugares distintos o 2 escuelas distintas. Esos protocolos tienen una parte escrita, que dentro de la escuela hay un encargado, en nuestro caso es nuestra encargada de convivencia escolar, la profesora Mónica, y ahí es donde se establece esta bonita comunicación, diría yo, Bernardo, porque hay que ir ajustando, hay que ir viendo lo que falta, hay que ir corrigiendo también alguna nomenclatura, ¿no es cierto?, la forma en que se dicen las cosas. También hay que hacer esfuerzos por comunicarlo a los estudiantes. El mismo día lunes y hoy día se sigue comunicando esto, lo que se hace, así se ingresa, el tema lavado de manos, bueno, todos esos hábitos que están escritos en los protocolos, y también de eventos que activan protocolos, por ejemplo, un alza de temperatura. Bueno, es un lenguaje que ya tanto los niños como profesores, asistentes lo están asumiendo, lo están integrando, y lo van a sentir, yo creo que cada vez más de aquí a fin de año, como parte de lo que es esta nueva normalidad que se llama. Y bueno, proyectarla también a lo que es el otro año.
porque esto lamentablemente no va a cesar en este 2020. Claro, o sea, sabemos que tenemos que seguirnos cuidando, pero de a poquito va a haber una flexibilidad. Director, pero respecto a lo que es el segundo semestre, respecto a las clases telemáticas que ya hemos hablado hasta el cansancio de cómo se han implementado, se mantiene, me imagino, porque dijimos que es un retorno voluntario, se mantienen las clases telemáticas con la modalidad que ya se había implementado, o sea, eso es oficial, ¿no es cierto? Sí, nosotros al menos como consejo de profesores, ya en este caso equipo directivo y cada uno de los docentes, hemos dado los pasos para poder seguir atendiendo a aquellos apoderados, a aquellos papás y mamás que legítimamente, y como lo decíamos delante, pueden tener todavía dudas, todavía temores, que son, yo diría, muy entendibles, ¿no es cierto? El comportamiento de este fenómeno biológico, que es un virus, naturalmente que asusta porque a diferencia de algo que podemos ver como un camión y nos paramos con el rojo porque y si no vemos el semáforo, por último vemos el camión que viene a alta velocidad y nos detenemos. En este caso lo más complejo, y yo admito ahí que hay mucha empatía también con esos papás, es complejo algo que no puedes ver, es complejo algo que no sabes cómo se va a comportar. Hemos tenido periodos durante este mismo año donde parecía que iba a mejorar todo y de pronto teníamos una recaída. Ahora se habla un poquito de eso y por eso respetamos, reflexionamos aquello con nuestros profesores y profesoras y establecimos que sí tenía que continuar algún tipo de atención o un tipo de atención lo mejor posible, naturalmente remota, para aquellos papás que decidieron no enviar a sus hijos, ¿ya? Pero también aprovecho, Bernardo, de hacerle una invitación a que visualicen. Nosotros todos los días estamos publicando imágenes de lo que está ocurriendo en las aulas, particularmente en este caso de séptimo y octavo, pero es algo que es válido para que cada papá también vaya visualizando y vaya preguntando, y están los implementos, están los protocolos, cómo fue la entrada, se respetó el metro, ¿no es cierto?, de distancia, y si siente que es así, y si su duda radicaba quizás en esa cuestión, ¿no es cierto?, en que si estaban o no las cosas, bueno, yo diría que podría hoy día confiar no solamente en la escuela de Huartarrúa, sino que en cualquiera de las escuelas de la comuna, como Sí, esta implementación. es una ventaja en caso de Cabrero, porque a diferencia de otras comunas de la misma provincia de Biobío, que es pequeñita, hemos visto que no ha habido tanta preocupación ni avance en términos de los protocolos que se han establecido para resguardar la salud de los alumnos, de los apoderados, obviamente toda la comunidad educativa. Director, y ya que estamos hablando de que la cosa sigue caminando, que hay que avanzar, bueno, ya partió hace un tiempo ya la postulación a nivel nacional, obviamente, de todo lo que es el calendario para el próximo año, postular a los establecimientos municipales. Y qué mejor oportunidad para hablar de su establecimiento, cuáles serían las fortalezas que tiene su establecimiento, por qué sería atractivo para los chicos postular en la Escuela Hogar Charrúa. Mira, lo voy a decir muy desde casa, Bernardo, pero es cierto, y lo dicen además cada uno de los apoderados. Hemos tenido algunas matrículas recientes, personas que se trasladan fundamentalmente hacia el área de Charrúa, pero también tenemos, recordar, a estudiantes de Cabrero. Pero la cantidad de estudiantes que tenemos, tanto por sala como el total de que somos como escuela, hace que seamos una escuela a escala humana, derechamente. Esa escuela a escala humana, que se convierte de alguna forma en un entorno familiar, un entorno con alto nivel de afecto, yo diría que tiene un componente y se transforma en una de las principales fortalezas. Ya, también puede decir, claro, un entorno pequeño puede tener más problemas. Sí, yo creo que tenemos los mismos problemas que las escuelas grandes, pero también tenemos esta fortaleza de sentirnos más vinculados, de sentirnos más unidos y de alguna manera de apoyarnos fuertemente. Ya hay cosas que ocurren a nivel interno que por pudor no te las voy a mencionar acá, pero que demuestran también esto que te estoy diciendo y que tiene que ver con, por ejemplo, con la preocupación que tenemos acerca de lo que está pasando más allá de lo educativo con nuestros estudiantes. Y es algo que nuestra comunidad interna me va a entender de lo que estoy hablando, porque son testigos de estos gestos y de estas acciones que encaminamos, por ejemplo, a partir del año pasado, cuando estábamos en medio de esta pandemia y fuimos las primeras escuelas que reaccionamos con acciones sociales directas en apoyo a las familias, cuando las autoridades en general, el Estado no se movía mucho, y bueno, después llegaron las ayudas. Ese sería un componente. Y lo otro es más público, Bernardo. Nosotros hemos sido destacados recientemente por la agencia. En su momento, antes que viniera todo esto, éramos una escuela destacada en resultados educativos, ya, en todos los niveles. Y por supuesto un entorno también
que permite que los estudiantes se desarrollen en otras habilidades. Me refiero a habilidades artísticas, habilidades deportivas. Tenemos implementación ahí presente relacionada con ese ámbito, por ejemplo, esta cancha de pasto sintético. Ya tenemos talleres que son coherentes también con el entorno. Hemos hablado en otra ocasión de nuestros forjadores ambientales, o sea, una propuesta que viene con ayuda externa, pero que de alguna manera interpreta lo que las familias de la escuela hogar, lo que las familias y los niños les interesa. A ellos son partícipes y es distinto ahí, Bernardo, a quizá niños o niñas de otras escuelas. Aquí hay un interés muy genuino, muy honesto y muy transparente respecto al medio ambiente, porque lo sienten y lo viven en su entorno. La mayoría de los niños tienen patios grandes, por decirlo de una manera, distinto a lo que uno puede tener en una ciudad, que quienes vivimos en un departamento es una locura, o sea, añoramos un patio. Así que ahí tendríamos 2 o 3 elementos que yo destacaría y le sumaría el aspecto pedagógico. Tenemos docentes que, y esto también lo contrastan los mismos colegas que llegan nuevos de otros lados, cómo logramos vincularnos a los estudiantes, cómo logramos conectarnos con sus necesidades, de alguna manera desde ahí partir la pedagogía, desde ahí partir hacia los contenidos y no al revés, ¿no es cierto? No voy a imponer un contenido para después acercarme al estudiante. Y en ese sentido, eso también considera un compromiso mayor, un compromiso educativo, un compromiso basado también en el cariño y en el respeto a los niños y niñas. Director, sí, bueno, después le pregunto. Yo destacaría algo que siento que hoy día está muy, muy potente, y es este sentido de comunidad donde los papás también son partícipes y tienen una escucha activa. Me parece que cuando una escuela hoy día está transitando en medio de este tipo de situaciones, nosotros tenemos un centro general de padres muy activo, muy participativo, pero también cada uno de los microcentros, ya siempre nos están entregando información, están colaborándonos con las distintas acciones y están preocupados, por ejemplo, de que la escuela esté con todos sus elementos para que puedan trabajar. Me parece que ahí habría otro elemento también relevante de destacar. Sobre lo mismo le quiero preguntar un poco. Hay muchos televidentes, muchos apoderados, muchos padres que de repente dicen: oye, quiero conocer la escuela, no me basta la información que tal vez encuentro en las redes sociales o hablar por teléfono. Alguien si quisiera, ¿puedes ir a la escuela y recorrer su escuela, conocerla en vivo y en directo? Bueno, con los protocolos de acceso, naturalmente, como se imaginará Bernardo, sí, nosotros estamos todos los días de lunes a viernes en este horario, ¿no es cierto?, con retorno parcial, que es de las 8:30 a las 13 horas. Después de eso, recordar que vienen los procesos de higienización de la escuela, por lo tanto, se entiende que ya no hay hasta el otro día atención, y pueden acercarse a conversar con nosotros, a hacernos consultas, a visualizar también lo que es esta escuela implementada en contexto COVID, que es muy importante. Cualquier papá que quiera matricular a su hijo y que va a ingresar el otro año tiene que saber cómo funciona de un modo distinto, cuáles son los aforos, ¿no es cierto?, cuáles son las características en que podría estar trabajando su hijo y los distintos espacios que tenemos para recibirle. No le pregunté, director, pero es como obvio la pregunta. Me imagino que ustedes van a hacer una evaluación permanente de cómo va el comportamiento de la presencialidad de los alumnos. ¿Cómo van a analizar eso para adelante? Ahí tenemos dos variables. Primero, y por eso hacía un llamado yo a los apoderados, nos interesa mucho que nuestros apoderados, especialmente en este caso de séptimo y octavo, visualicen lo que está ocurriendo en la escuela. El mensaje audiovisual, el mensaje también verbal que pueden dar nuestros propios estudiantes, me parece que va a ser fundamental para que otros papás que estaban indecisos, me refiero dudas con la escuela o dudas con el sistema, digan no, yo creo que no están las cosas. Bueno, al visualizar de boca a boca o visualmente se den cuenta de que sí está organizada la escuela y sí es una escuela segura. A mí me parece que ahí hay un elemento fundamental que nosotros vamos a estar evaluando permanentemente, y eso significa volver a preguntar, por ejemplo, a los mismos apoderados, reunirnos con ellos, consultarles acerca de exacto el motivo, ¿ya? Porque recordar que la consulta siempre es sí o no, quiere que su hijo vuelva sí o no, pero detrás de eso quizá hay otros elementos de juicio,
Y naturalmente siempre, Bernardo, importante esto, vamos a respetar la decisión que estén tomando. No es una presión, es una consulta para saber efectivamente si es que los motivos tienen que ver con esta desconfianza de una escuela segura, y si es así, incrementar los esfuerzos para que esa inseguridad se modifique, esa inseguridad de alguna manera se mitigue. Y el otro elemento, naturalmente, que nos va a estar preocupando siempre es el aspecto educativo, el aspecto pedagógico, de cómo se están implementando, cómo van sintiendo los niños esta nueva vinculación, esta nueva forma también de hacer clase y de vivir desde el otro lado. Estoy hablando del estudiante. En este momento es complejo lo que siempre se hacía, Bernardo, en la sala de clases. Armemos un grupo de trabajo. Se puede hacer, de hecho, pero es complejo, no son las mismas reglas, los niños ya no pueden estar tan cerca, tienen que estar manteniendo la distancia, como también trabajamos en otras asignaturas que son, por ejemplo, educación física, lo difícil que puede ser eso, pero también desafiándonos a ir incorporando dentro de eso todas las posibilidades que sean posibles. No nos vamos a restar ahí, pero son conversaciones que tenemos permanentes con nuestro profesorado para poder avanzar en eso. Esos serían como los dos focos a evaluar: la consulta permanente, la seguridad que debemos entregar a nuestro apoderado y, por supuesto, lo pedagógico para ver cómo avanzamos. Y estas dos cosas, bueno, tratar de que enlacen, ¿no es cierto? Tratar de que cuajen en una misma situación. Es difícil, es complicado, pero después de casi dos años, año y medio de pandemia, ya se ha demostrado que los equipos humanos de los establecimientos municipales tienen la garra y la capacidad para adaptarse y ir creando soluciones e ir avanzando, porque esto no se ha detenido. Director, lamentablemente nos quedan súper pocos minutos, ya casi se nos va el programa. Le quiero agradecer que haya aceptado esta invitación y, como siempre, bueno, conversar para conocer las realidades de los establecimientos. Desearle mucha suerte, harta fuerza para los meses que se vienen por delante, y bueno, y en el próximo programa me va a contar lo que me quería contar en este, que yo creo que es una novedad bastante importante. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Bernardo, y efectivamente la próxima ocasión vamos a estar de esa novedad que tenemos entretenida, por supuesto, algo muy interesante para nuestros estudiantados. Que esté muy bien.